Buenos días, que el Señor les bendiga. Una vez más, ¿verdad? De mañana, un poquito más claro, ¿verdad? Son las 5 en punto aquí ya. Hoy me estuve fijando que eran las 4:15, casi 4:17, bueno, por ahí. Ya los pajaritos se escuchaban y el cielo ya estaba aclarando ya. Entonces, aquí en este lugar de Canadá, como había dicho antes, ¿verdad? En otros videos anteriores. Eh, Aquí el verano comienza en junio, junio 21, ¿verdad? Igual a como en Estados Unidos, ¿verdad? En ese mes, esa fecha. Y lo bonito es que en este lugar, como estamos de viaje al noreste, eh, claro, ¿verdad? Aquí el sol se oculta más tarde, ¿ya? Y sale más temprano. Nosotros estamos abajo de Alaska, ¿verdad? Apuntando casi al lado de Alaska, ¿verdad? Y en Alaska, ¿verdad? Ahí sí me volví loco porque son 6 meses de luz, imagínense, ahí no oscurece. Entonces, así como ven ustedes, la claridad a veces son las 12 de la noche, 1 de la mañana. No se sabe pues si uno tiene que estar viendo el reloj, si no tiene uno eh, o sea, noción del tiempo, a qué hora es, ¿verdad? Porque nosotros podemos ver, ¿verdad? Podemos más o menos sentir, ¿verdad? Cuando ya el sol está a tal altura, ¿verdad? Podemos más o menos adivinar, pero en esa situación, ¿verdad? Como Alaska, ahí sí no. Pero sí, es bonito aquí, ¿verdad? Lo bonito es que me gusta mucho porque a mí me encanta escuchar los pajaritos y me encanta mucho verla, no sé, siempre me ha llamado la atención ver los arbolitos, meditar, ¿verdad? Qué bonito las frutas, ¿verdad? Ver los pajaritos cuando se acercan, ¿verdad? Y a los árboles, el sentir del viento, ¿verdad? Yo trabajo, ¿verdad? De jardinero y es un trabajo, no sé, para muchos, a mí no sé, bueno, cada quien con su cosa, pero me encanta este trabajo. Me encanta porque este trabajo, sinceramente les digo que le doy gracias al Señor. Aquí donde vivo, aquí llueve más bueno, aquí se llama British Columbia, ¿verdad? Entonces, quiere decir que este, o sea, es como similar a, a Inglaterra, ¿verdad? ¿Ya? Colombia británico, ¿qué significa, verdad? Y aquí llueve más que Inglaterra, ¿verdad? Porque yo tengo mi cuñado desde Inglaterra y este muchacho, bueno, por parte de mi cuñada, perdón, de mi cuñado, del esposo de mi cuñada, quise decir. Él es de Inglaterra y entonces ellos viven allá y se estuvo quedando del clima porque digo que llueve más aquí que Inglaterra, ¿verdad? Y conforme cuando yo me moví aquí a Canadá, ¿verdad? Eh, disculpa, le estoy dando un poco o sea, identificándome, ¿verdad? En el transcurso desde que me moví aquí, en el 2018. Eh, pues fue muy duro para mí porque yo no estaba acostumbrado a que lloviera cada rato, ¿verdad? Yo trabajé en Michigan y trabajaba en un campo de golf, pero la diferencia es cuando llovía, estaba, era el ambiente, ¿verdad? Caluroso. Y solo me ponía mi chaqueta, ¿verdad? Y trabajando, sentía bien, ¿ya? Pero aquí no. El problema que aquí es cuando llueve, pero está frío también, aún llueve en el frío.
a veces está a 2 grados la temperatura, ya casi a congelarse el agua, y las manos cuando se te mojan. Esa es la experiencia más horrible que he pasado, pero gloria al Señor, ¿verdad? Porque todo esto, lo que he pasado, me ha ayudado a fortalecer mi sistema inmune, ¿ya? Trabajar afuera, el polen, todas las cosas, ¿verdad? Que hay en la naturaleza y eh, también tocar la tierra, ¿verdad? Y esto es bonito porque esto ayuda mucho, ¿verdad? Y le doy gracias al Señor por eso también, porque ayuda mucho a, a que el cuerpo, ¿verdad? Se adapte o por todo lo que hay. Eh, a mí me diagnosticaron cuando vine en el 2018, yo tengo alergia con un tipo de árbol que se llama, dos tipos de árboles, birch y oak, cedro, ¿verdad? Estos tipos de árboles, ¿verdad? Me causa una alergia muy, muy grave que me afecta mucho, ¿verdad? Y el gato. Y estas alergias pues fueron causa del trabajo que hacía antes, ¿verdad? Pero el Señor me ha ayudado ahora. Y tengo alergia, pero son pocas, gracias a Dios, ¿verdad? Y esto, gracias al Señor que me ha permitido de venir a este país, ¿verdad? Y el ambiente, el aire, ¿verdad? Tan puro, gracias al Señor. Y me ha ayudado mucho, ¿verdad? Porque tengo asma. Así que yo ando bien parchado, ¿verdad? Con problemas en la columna, asma, problemas de respiración, porque tengo que utilizar una máquina para respirar en la noche, ¿verdad? Y, y con varices en las piernas, así que ando parchado, pero ahí es verdad, el Señor me mantiene vivo y sano, gracias a Él, ¿verdad? Pero bueno, quería hablar sobre, no sé si ustedes nunca han escuchado, ¿verdad? Enseñanzas sobre las 7 iglesias, lo que significan los siete candeleros, ¿verdad? Entonces vamos a repasar, vamos a estudiar, perdón, y no vamos a dar todo el capítulo completo porque hay muchos versículos que leer y sería parte uno, ¿verdad? De verdad que eh, voy a poner, ¿verdad? Después voy a editar y voy a poner parte uno, ¿verdad? Porque realmente en este video, ¿verdad? Hay que hablar sobre la introducción, ¿verdad? Como tema pueden ver ahí, ¿verdad? Los 7 candeleros, ¿verdad? De quién habla el Señor Jesucristo en Revelación capítulo 2 versículo 1. Leamos Revelaciones, ¿verdad? Bueno, Apocalipsis, ¿verdad? Mi Biblia dice Revelaciones y claro que Revelaciones porque miren en el capítulo 1, perdón, en el capítulo 1, versículo 1 podemos ver, dice ahí, revelación de Jesucristo, ¿verdad? No sé por qué, ¿verdad? Se tradujo en de decir revelaciones, perdón, de Apocalipsis, ¿verdad? Y realmente pues todas estas son revelaciones por medio propiamente de Jesucristo dada a Juan, ¿verdad? El apóstol Juan. Entonces, mi Biblia sale las revelaciones, ¿verdad? Pero bueno, vamos a leer el versículo 1 del capítulo 2. Dice, escribe al ángel de la iglesia de Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el cual anda en medio de los 7 candeleros de oro. Dice estas cosas. Ok. La pregunta, ¿verdad? ¿De quién habla el Señor Jesucristo? En Revelación 2:1. Habla, pero escuchen bien, ¿verdad? Y por favor, siempre que estemos hablando, ¿verdad? Sobre la palabra del Señor, es muy importante, por favor, por favor. Porque miren, existen muchos tipos de personas, ¿verdad? Que si escuchan algo que ellos piensan que no es correcto, pero aún no llevando la secuencia con la palabra de Dios,
rechazan el mensaje, ¿verdad? O apagan el televisor o lo que sea donde están viendo el video. Eso es sinceramente, sin herir a nadie, es una manera de ignorancia, porque lo mejor es llevar la secuencia con la palabra de Dios, ¿verdad? Así nadie nos va a engañar. Y eso es lo que muchos no entendemos, ¿verdad? Porque no se sabe, ¿verdad? Qué es lo que el Señor quiere dar mensaje, ¿verdad? A cada persona, pero ignoramos el mensaje, ¿verdad? Tenemos un gran ejemplo como el Señor utilizó a un burro, ¿verdad? No sé si se han leído, ¿verdad? La historia de Balaam, claro, una historia real. Era un profeta, ¿verdad? De Israel, que, eh, que hasta el burro le habló, ¿verdad? Y podemos ver, ¿verdad?, que el Señor puede utilizar a cualquiera o como sea, ¿verdad? Va a utilizar a alguien o algo, ¿verdad? Para darnos un mensaje. Así que hay que estar atentos, ¿verdad? Analizarlo con la palabra de Dios, ¿verdad? Y si es que lo que nos dicen, ¿verdad?, es de verdad. Ahora dice, habla de la iglesia y su significado. Es exhortación para los que escuchan y leen. Lo que vamos a leer, ¿verdad? Esto es una exhortación del Señor Jesucristo y también lo que a Él le agrada, ¿verdad? Esto es muy simple. Aquí el Señor es muy directo. Aquí no hay nada. ¿Qué será lo que está diciendo el Señor? ¿Qué significado? Aquí el Señor es bien directo, ¿verdad? Y vamos a ir hablando, ¿verdad? En el transcurso de la enseñanza suceden estas cosas, ¿verdad? Ay, disculpen que se encendió el... Tengo que apagar el... Tenía encendido el Bluetooth y el carro se activó, ¿verdad? Con el teléfono. Bueno, las 7 iglesias que menciona el Señor nos refleja, es una exhortación a todos de aliento y consecuencias ya habiendo sido salvos, ¿verdad? Muchos confunden con las 7 iglesias que uno puede hasta perder su salvación, ¿verdad? Pero nosotros debemos de leer siempre cuál es el contexto. Capítulo 1, Revelaciones, hasta el capítulo 3, nosotros nos damos cuenta de qué es lo que está hablando el Señor. No podemos leer solo un versículo. Oh, ya viste, aquí el Señor dice esto y hasta se acabó. Si pecaste, perdiste la salvación. Y eso es una locura, ¿verdad? Así que hay que leer, ¿verdad? Y para entender lo que es el contexto. Son dos puntos, ¿verdad?, que entender en esto. Uno, claramente vemos que estas 7 iglesias, ¿verdad?, mencionadas, se ve en el estado que estas iglesias pasaron. Como ejemplo nos da el Señor. O sea, lo que pasó en el tiempo de estas iglesias, porque son iglesias de Asia. Ya. Físicamente, ¿verdad?, podemos hablar, las iglesias existían, ¿verdad? Y el Señor, cuando habla sobre estas iglesias, el Señor nos está dando el mensaje del estado que pasó la iglesia. Ahora, en la actualidad de nosotros, como nosotros leemos, ¿verdad? El Señor nos da a entender, esto era lo que pasó en las iglesias en Asia, y esto es lo que sucedió, y esto es lo que sucederá, y estamos viviendo hoy, ¿verdad? Lamentablemente vivimos la última iglesia que se menciona en, en Revelaciones, ¿verdad?, o Apocalipsis, es la Odisea. La Odisea es la iglesia más mundana, fría, hipócrita, y ahí el Señor exhorta, a esta es la iglesia que más exhorta, ¿verdad? Una iglesia dormida, ¿entienden? Entonces, esto hay que analizarlo bien,
Por eso es bueno siempre leer esto. Perdón, acuérdense que la palabra del Señor es la que nos lleva a la convicción, ¿verdad? Cuando estamos mal, el Espíritu Santo nos transmite el mensaje, ¿verdad? Como nosotros estamos. Es como escanear algo, ¿verdad? Entonces, aquí, ¿verdad? El punto 2, ¿verdad? Sería, aplica a nosotros a leer de no caer en esos mismos ejemplos que el Señor habla y exhorta. Leamos el capítulo completo para que nosotros entendamos el tiempo de la iglesia, cómo estaría antes que el juicio del Señor envíe al mundo. O sea, cómo iba a estar la iglesia, cómo está la iglesia antes del juicio de Dios. ¿Cuál es el juicio de Dios? La tribulación, los 7 años de tribulación. La función de la iglesia es ser un candelero al mundo, ¿verdad? Un candelero sin luz no alumbra la oscuridad, ¿verdad? Y eso es lógico, ¿verdad? Antes de empezar, ¿verdad? Leamos unos versículos para entender la función de la iglesia. Vamos a leer, ¿verdad? Estos versículos y por eso lo voy a dejar como parte, esta es una parte 1, ¿verdad? Vamos a leer todos los versículos hoy, pero la próxima vamos a hablar sobre el capítulo entero, ¿verdad? Y de las 7 iglesias. Y no sé si han leído ustedes, ¿verdad? Que dice la palabra del Señor que el anticristo no es menester que venga primero la apostasía, el cual la estamos viviendo. La Odisea, una apostasía brutal, como podemos leer, ¿verdad? Y esto es lo que está sucediendo. Estamos viendo, ¿verdad? Cómo la iglesia y qué es lo que la iglesia debe de ser. Primero, la iglesia ahora no tiene sana doctrina y un falso evangelio. Esa es la realidad. Entonces, ¿cómo una iglesia va a alumbrar si no se está hablando lo que el Señor nos dejó plasmado en su palabra? ¿Me entienden? Entonces, ¿qué es lo que hace el Señor? Bueno, no está alumbrando. Bueno, aquí está el candelero. Y muchos piensan, ¿verdad?, que aquí el Señor está hablando de la salvación. No. Mientras uno ande más en el mundo, menos alumbramos al mundo. ¿Por qué? Porque nos mezclamos. Hacemos cosas de lo que el mundo hace. No nos identificamos, ¿verdad?, como hijos de Dios, como baluartes de la verdad, ¿verdad? Entonces, ¿qué es la función de la iglesia? La corriente, ¿verdad? La corriente va hacia el mar. Nosotros, como el salmón, ¿verdad? Vamos nadando, saliendo del mar, nadando, ¿verdad? Hasta nuestro destino, ¿verdad? El salmón, ¿verdad? Es un gran ejemplo porque es un pescado que totalmente se destruye, va dejando pedazos, ¿verdad? Solo para ir a poner sus huevitos, ¿verdad? Sus crías. Esa es la vida del cristiano, ¿verdad? No, nadar en contra de la corriente. Y ese dolor, ¿verdad? Todo eso que sufren, bueno, es cierto, es doloroso, pero nos va el Señor de esa manera moldeando, ¿verdad? En la persona de Cristo. ¿Ya? Y vamos a leer, ¿verdad? Con estos versículos para que entendamos, ¿verdad? Cuál es el mensaje que nosotros debemos llevar. Cuál es la voluntad del Señor como iglesia que nosotros debemos de caminar, ¿verdad? Vámonos a Mateo capítulo 5. Aquí el Señor Jesucristo hablando a los discípulos, ¿verdad? Sus discípulos. Mateo 5, versículo 12 al 14. Aquí no hay nada de que buscar un sentido espiritual, nada de eso. Aquí directamente Jesucristo. Escuchemos lo que dice, ¿verdad? 12 al 14. Mateo 12, 5, 12 al 14. Dice: regocijaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en el cielo, que así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Ellos por proclamar la verdad, ¿verdad? Israel no quería aceptar
Israel en apostasía. Y eso es lo mismo que sucede en la iglesia, ¿verdad? Los que queremos hablar la verdad, no, váyase. Usted trae otra doctrina rara. Usted no trae el mensaje para nosotros, un mensaje bueno, un mensaje de prosperidad, de dinero, de sanación, ¿verdad? La iglesia ahora es un entretenimiento. 1 hora y media de canto, de coreografía, ¿verdad? Y de tantas cosas. Y el mensaje es como de media hora, ¿verdad? Después vienen las rifas, que vienen unas actividades que ni la palabra del Señor habla, ¿verdad? ¿verdad? Pero bueno, así trataban, ¿verdad? A los profetas Israel cuando no quería escuchar. Así, esto está sucediendo con la iglesia, igual. Pero el Señor siempre, ¿verdad? Tiene su remanente, ¿verdad? Hay hermanos todavía que proclaman, ¿verdad? La verdad. 12, ¿verdad? Regocijaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en el cielo, que así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal perdiere su sabor, ¿con qué será salada? No vale más para nada, sino que sea echada fuera y sea hollada de los hombres. ¿Ya vieron? Igualmente, si no estamos alumbrando, ¿de qué sirve tener un candelero con una candela, pero no tiene la llama? ¿Verdad? No tenemos el testimonio de que nosotros debemos de dar, ¿verdad? Como cristianos, ¿verdad? Nos identificamos en el mundo, pero igual como el mundo, donde deberíamos identificarnos en el mundo como luz, ¿verdad? Muchos, ¿verdad? No hablan mucho del Señor porque les da miedo o les da pena, ¿verdad? O también, ¿verdad? No sienten el deseo. Entonces, por eso dice la palabra del Señor, ¿verdad? En esta iglesia que vamos a ver, cuando dice, ¿verdad? Que el Señor la odisea, que te vomitaré de mi boca. Esto es lo que significa. Aquí, ¿verdad? Lo que dice el versículo 13 de Mateo. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal perdiere su sabor, predicar el evangelio de salvación, ¿ah? ¿Entienden? ¿Con qué será salada? ¿Cómo vamos a alumbrar al mundo? Si no hablamos, ¿verdad? No vale más para nada, sino que sea echada fuera y sea hollada de los hombres. ¿No hablamos? Bueno, ¿y cómo nos va a utilizar el Señor? ¿Verdad? Entonces, ¿qué mensaje estamos dando, verdad? Eso es lo que está hablando el Señor. No está hablando de que perdiste tu salvación. Eso es una locura, ¿verdad? 14. Vosotros sois la luz del mundo. La ciudad asentada sobre el monte no se puede esconder, ¿verdad? Si tenemos una luz, ¿cómo la vamos a esconder? La luz es la que alumbra las tinieblas, ¿verdad? 15. Ni encienden el candil y lo ponen debajo de su almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. ¿Ya? Hasta el 15 leemos, ¿verdad? Dije 14, ¿verdad? Pero hasta el 15, imagínense lo que dice aquí. Es muy sencillo. Como nosotros, ¿verdad? Haciendo la iglesia, teniendo un candelero, ¿cuándo se enciende? Nuestro testimonio, de la manera que hablamos, a quién estamos profesando, ¿verdad? Y no viviendo conforme a la palabra del Señor, ¿verdad? Vámonos a Primera de Timoteo. Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 15. Primera de Timoteo, capítulo 3, 15. Y dice así: pero si me tardare, para que sepas cómo te convenga conversar en la casa de Dios, que es la iglesia de Dios vivo, columna y apoyo de la verdad. ¿Y quién es la verdad? Cristo, ¿verdad?
Nosotros debemos de hablar del Señor, ¿verdad? Esa es la función de la iglesia. Esa es la función, esa es la llama, ¿verdad? Que identifica, ¿verdad? Al mundo. ¿Qué es lo que alumbramos? Alumbramos a quién profesamos, a Jesucristo. Jesucristo Él es la luz, ¿verdad? El Espíritu Santo lleva la convicción al no creyente, ¿verdad? Y entonces, ¿cómo van a escuchar el Evangelio, ¿verdad? Si nosotros no lo hablamos. ¿Cómo van a ellos a reconocer que están mal si nosotros no lo hablamos, ¿verdad? Entonces, ¿de qué sirve una candela, ¿verdad? Puesta, tiene su candelero y nosotros no hacemos nada? ¿Y cómo nos va a utilizar el Señor? ¿Verdad? Ahora, Juan 8:12. Vámonos a Juan. Ok. Juan 8:12. Miren lo que dice aquí el Señor Jesucristo, ¿verdad? Y hablóles Jesús otra vez diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue, que somos nosotros la iglesia, el que me sigue no andará en tinieblas, mas tendrá la luz de vida. ¿Ya? Ahora, aquí el Señor no está hablando de que el que no habla ya perdió su salvación. No es eso. No es eso. Aquí el Señor está hablando, ¿verdad? Que nosotros, si andamos en luz, que es Él, el Señor ya nos ha puesto su Espíritu Santo, ¿verdad? Lo que debemos de hacer es alumbrar al mundo, ¿verdad? Qué tristeza es, ¿verdad? De que muchos correctos cristianos, sí, soy hijo de Dios, soy salvo, pero no hablamos de quién nos ha salvado. ¿Qué nos cuesta ir a internet, verdad? Que muchos estamos en internet. ¿Qué nos cuesta poner el evangelio? Miren, bien podemos. Lo que pasa es que no queremos. Esa es la realidad. ¿Cuánto pasamos en internet? ¿Cuánto pasamos donde sea que estamos, verdad? El internet. Porque vamos a hablar del internet, ¿verdad? El internet es donde más el mundo está ahora. Ahora no se puede ir a golpear los hogares porque no quieren salir y ya todo el mundo está hastiado, quieren tener tiempo solo de estar en el internet, ¿verdad? En la inteligencia artificial, donde todo es puro artificial, es verdad, porque no es ni la realidad, ¿verdad? Imagínense, ¿verdad? De ir y poner en una nota los versículos, el evangelio explicado, y solo copiar, porque yo sé que ustedes saben eso, ¿verdad? Los que tienen teléfono, todo, ¿verdad? La mayoría casi ya eso, ¿verdad? Copiar e ir a cualquier canal de YouTube, postear el evangelio, postear aquí, en las noticias, postearlo allí. ¿Qué nos cuesta? ¿Verdad? Allí es donde el mundo ahora está. Sinceramente, ¿verdad? Y eso así es. Pero nosotros, como somos la luz, nosotros vamos donde están ellos y alumbrar. No les importa a ustedes lo que les van a decir, pero ustedes están haciendo el trabajo que el Señor nos dio, ¿verdad? Ahora, no tenemos que el Señor nos esté diciendo, hablen del Evangelio. ¿Cómo nosotros vamos a negar eso? ¿Cómo nosotros vamos a olvidar lo que el Señor ha hecho por nosotros? ¿Verdad? Ya, eso no es ni un trabajo de nosotros, ¿verdad? Debería ser algo de voluntad, como agradecimiento, ¿verdad? Y glorificando al Señor. Vamos a Isaías 61. Isaías, capítulo 60, versículo 1. Qué bonito, me gustó esta mañana cuando encontré esto y es bien bonito. Miren lo que dice aquí Isaías. Voy a ver. Sí, 61. Levántate, resplandece, que ha venido tu lumbre
y la gloria del Señor ha nacido sobre ti. Qué bonito, ¿verdad? Imagínense que el Señor, cuando puso su Espíritu Santo en nosotros, cómo nuestra vida cambió, ¿verdad? Y no estoy hablando de que nosotros cambiamos nuestra vida. No, esa es la obra del Señor por medio del Espíritu Santo. Si cuando nosotros aceptamos el Evangelio, el Señor viene a morar en nosotros. Y lo que el Espíritu Santo estimula el corazón, que es el alma, eso es lo que nosotros damos y ese es el fruto, ¿verdad? El Señor es el que transforma a la persona, no la persona transforma a sí mismo, ¿verdad? Ni hay que transformarse a como muchas sectas hablan, ¿verdad? Y esto es mentira. Esto es blasfemia, ¿verdad? El Espíritu Santo es el que cambia a la persona y esa es la obra del Señor. Nosotros no somos los que cambiamos. Es por medio de la obediencia, nosotros siendo receptores al Espíritu Santo. El Espíritu Santo, cuando estamos leyendo, nos va diciendo así, 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 así. Así es de andar, así es de caminar, así debes de hablar, así debes de expresarte con las personas. Entonces nosotros, por medio de la obediencia, nosotros vamos a ir, ok, Señor. Entonces nuestros oídos se van haciendo más, ¿verdad? Más sensibles a la palabra del Espíritu Santo y allí vemos el cambio. O sea, el mundo lo ve y te dice, pero ¿qué pasó con este? Y ¿cómo cambiaste? Entonces el testimonio es lo que va a hacer reaccionar al inconverso, ¿verdad? Es la obra del Señor, no es nuestra obra. ¿Y quién es el que nos estimula? ¿Acaso la carne de nosotros, la carne cochina que quiere siempre pecar y hacer lo malo? ¿Cómo va a estimular lo bueno si de la carne no viene nada bueno? Es del Espíritu Santo. Ahora el Espíritu Santo está con nuestra alma. Lo que emana del corazón, eso somos nosotros, ¿verdad? A veces vienen malos pensamientos, pero de repente, ¿quién es ese que nos hace, nos despierta? No, hey, ¿qué estás pensando? Es el Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces es el que nos dice, está mal, no. Y de repente ven a nosotros, Señor, por favor, yo, en el nombre de Jesucristo, yo no quiero pensar esto, ayúdame. Y orar y enfocarnos en el Señor. Eso es todo. Ese es el caminar del cristiano, ¿verdad? Pero si nosotros ignoramos, nosotros vamos a ir haciendo cosas, ¿verdad? Lo que el mundo hace, eso es lógico. Estos son hermanos carnales. Los que no leen, los que no oran, los que no meditan en la palabra de Dios, ¿verdad? Y esto así es. Ahora, vamos a Salmo 119. Me encanta este versículo. Salmo 119, versículo 105. Dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Imagínense, la palabra, ¿verdad? La Biblia, la palabra del Señor. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿Ya? Cuando nosotros leemos, ¿verdad? Es la palabra viva del Señor la que nos dice cómo andar, cómo caminar, qué hacer, ¿verdad? Entonces nosotros debemos de ser receptores, debemos de nosotros abrir nuestros oídos espirituales para entender cuál es la voluntad de Dios. Juan 1:5. Juan 1:5. Ok, aquí está. Juan 1:5 dice, y la luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no la comprendieron. Esto es verdad, lastimosamente, para los que no quisieron aceptar el Evangelio. ¿Verdad? Lastimosamente. Pero miren, y la luz en las tinieblas, pero ¿quién es la luz? Como nosotros tenemos el Espíritu Santo, nosotros debemos de alumbrar, ¿verdad? Entonces,
Esa es la función de la iglesia. Ahora, vamos a Hechos. Hechos capítulo 13. Hechos 13, 47. Hechos capítulo 13, versículo 47 dice: porque así nos lo mandó el Señor diciendo: te he puesto por luz de los gentiles, para que seas por salvación hasta lo postrero de la tierra. Esa es la función de la iglesia. Salmos 37, Salmo 37. Si voy muy rápido me disculpen, ¿verdad? Pero pueden apuntar los versículos. Esa es la mejor manera, ¿verdad?, de hacer, apuntar los versículos, porque nosotros no tenemos mente de elefante, ¿verdad? No, la memoria de elefante no tenemos nosotros. Apuntemos los versículos y los meditamos después. Capítulo 37, 5, 6. Dice: encomienda al Señor tu camino y espera en Él, y Él hará, y exhibirá tu justicia como la luz y tus derechos como el mediodía. ¿Ya? ¿Ya vieron? Primera de Juan 1:5. Primera de Juan 1:5. Después de Hebreos, de Jacob, perdón. Ok. Primera de Juan. De Pedro, quise decir. Sí, Primera de Juan, capítulo 1, versículo 5, dice: pues este es el mensaje que hemos oído de él, y os anunciamos a vosotros, que Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en él. Ahora en el versículo 7, mas si andamos en luz, como él está en la luz, tenemos comunión los unos con los otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos purifica de todo pecado. Primera de Pedro. De ahí está antes, ¿verdad? De Primera de Juan. Primera de Pedro 2:9. Primera de Pedro 2:9 dice: mas vosotros sois el linaje escogido, el real sacerdocio, nación santa, pueblo peculiar, para que anunciéis las virtudes, para que anunciéis las virtudes de aquel que os ha llamado de las tinieblas a su luz maravillosa. ¿Ya? El Señor nos alumbró, y de la manera que nos alumbró, ¿verdad?, nosotros debemos de alumbrar a otros, ¿verdad?, por medio del Evangelio, ¿verdad? Lucas 8. Lucas capítulo 8, versículo 16. Dice así: ninguno, cuando ha encendido una candela, la cubre con un vaso o la pone debajo de la cama, mas la pone en un candelero, para que los que entran vean la luz. Imagínense. Recuerda un pasaje, ¿verdad?, que dice el Señor Jesucristo que Él no ha venido a poner paz, ¿verdad? Está hablando el Señor de los hogares, de los trabajos, ¿verdad? Nosotros, cuando venimos a hacer luz, alumbramos, hablamos del Señor. Nosotros no venimos a decir: hijo del diablo, arrepiéntete. No, ¿verdad? Eso no, ¿verdad? El Señor Jesucristo nos enseña. Podemos leer mucho sobre el Señor Jesucristo, de la manera que hablaba. El Señor Jesucristo lo que reprendía era a los religiosos, ¿verdad?, a los que hacían y se justificaban por ellos mismos, ¿verdad? El Señor vino hablando al mundo de una manera muy diferente, ¿verdad? Porque el mundo no entiende. El mundo no conoce a Dios.
¿Cómo podemos nosotros a reprender al mundo con gritos, verdad? Si ellos rechazan el evangelio, pues está bien. Pero nosotros, ¿verdad? Cuando nosotros venimos hablando del evangelio a nuestras familias, ¿quiénes son nuestros enemigos? ¿Verdad? No les gusta. Nos rechazan, se burlan, ¿verdad? Esa es la enemistad que está hablando Jesucristo. En el trabajo también, ¿verdad? En la calle. Y nosotros, ¿verdad? Debemos de ser luz siempre al mundo. Segunda de Corintios, capítulo 6, versículo 14. Dice, Segunda de Corintios, capítulo 6, versículo 14. No os juntéis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañía tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Bueno, aquí el Señor está hablando de muchas maneras, ¿verdad? Nosotros no vamos a casarnos con un inconverso ¿verdad? O una inconversa, ¿verdad? Hablo, claro, varón y mujer, ¿verdad? Sea el cristiano hombre o sea una cristiana, ¿verdad? Mujer. No podemos nosotros tener una comunión, ¿verdad? Casarnos, estoy hablando, escuchen bien, que uno quiera casarse con un inconverso no es lo correcto. El Señor lo habla bien claro aquí, ¿verdad? Otra cosa, con yugos desiguales, por ejemplo, nosotros podemos tener amistades, pero no podemos tener comunión en lo que ellos hacen, ¿verdad? El Señor claramente nos dice, ¿verdad? Que esto, lamentablemente, ¿verdad? La doctrina no es aceptada, la sana doctrina no es aceptada en la iglesia ahora. El Señor nos insta y nos dice que cuando un inconverso nos invita a cenar, nosotros si aceptamos, dice el Señor, coméis de todo lo que te pongan en la mesa. Claro, ¿verdad? Por favor, no estamos hablando de licor, estamos hablando de alimentos, ¿verdad? Sin preguntar, dice el Señor. Imagínense. No va a estar, oh, no me gusta eso, no quiero, no me lo dé. No, el Señor dice, comer de todo lo que te ponga en tu mesa. En esa cena, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Testimonio. ¿Qué es lo que damos, verdad? Como cristianos, ¿verdad? Pero otros dirían, es que yo no me siento con pecadores. ¿Eh? ¿Y Jesucristo con quién se sentó? No comía con los publicanos, comía con los pecadores, ¿verdad? ¿Hasta dónde nosotros, verdad, como hemos hecho la doctrina del Señor, verdad? Pero si nosotros hablamos de esto, tú traes una doctrina errada, traes una doctrina rara, porque eso es lo que me han señalado a mí, ¿verdad? Pero está bien, gloria a Dios. Yo quiero ganar mi corona de preservar el verdadero evangelio de Jesucristo. Quiero llevar mi corona de llevar y preservar la sana doctrina. Sana doctrina es vivir a como el Señor nos manda. Eso es sana doctrina. Vivir. Hacer lo que el Señor manda. ¿Verdad? ¿El dinero dónde va ahora? Va a un hombre. ¿Qué es lo que habla la sana doctrina? Dice, el dinero para la necesidad de los santos. No dice del santo, no es solo de uno, de los santos. Está hablando de la congregación. ¿Dónde? ¿Dónde está eso? Ya vieron que no les gusta. No les gusta por esto. Pero ¿saben qué? Rebeldes nos llaman. Nos llaman rebeldes. Y es al contrario. No les importa. Miren, pero ¿saben qué es eso? Por no leer. Por escuchar solo. Sí, yo no leo la Biblia. Está bien, el Señor va a hablarme a través de mi pastor. Y ese es el problema que tiene la iglesia. Solo escucha. ¿Y qué? Y hace lo que dice el corazón. Yo quiero ser rico. Pues claro, vas a tener
un pastor que hable de dinero, de prosperidad. Ay, es que yo quiero ser, yo quiero ser la cabeza de familia, la mujer, ¿verdad? Rebelde. Quiere ser pastora y nadie me puede decir lo que yo pienso. Pablo se equivocó. ¿Es eso la sana doctrina? No. Ustedes pueden leer en sus hogares, ¿verdad? Lean el capítulo completo de Revelaciones, de Apocalipsis capítulo 2, y van a ver la exhortación que el Señor da. Y apartamos todas las exhortaciones que el Señor da y van a ver qué es lo que el Señor aborrece. ¿Ok? 3 versículos tenemos y terminamos por hoy, ¿verdad? Vamos a Efesios capítulo 5. Efesios 5. Versículo 8. Dice: porque en otro tiempo erais tinieblas. Erais, ya no somos, gracias al Señor Jesucristo. Mas ahora sois luz en el Señor. ¿Ya vieron? En el Señor es el que nos dio la luz. No nos ganamos la salvación, nos los dio el Señor. Andad como hijos de luz. Nuestro testimonio, que tenemos la luz. ¿Cuál luz? De Cristo, ¿verdad? Nuestro Padre. Los niños chiquitos, ¿qué hacen? Hoy en la mañana, ¿verdad? Que cuando mi hijo se despierte, mi hijo, yo le dije, mira, chiquito, vamos a ir en la camioneta, porque yo tengo un negocio, ¿verdad? De jardinería, gracias al Señor. Vamos a ir en la camioneta, le digo, y vamos a ir a tirar los desechos para que mire. Y él está contento, y no es la hora. Yo creo que ya está despierto, pero no es la hora. Él anda a veces agarrando herramientas y me anda imitando. Nosotros vemos lo que el niño hace imitando a su papá o a su mamá. Eso es lo que nosotros debemos de hacer. Miramos el amor, la misericordia del Señor. Nosotros debemos de imitar a nuestro Padre, ¿verdad? Entonces, ¿imitamos al pastor, supuesto pastor, o imitamos al pastor de pastores? Dios, Jesucristo, ¿verdad? Manifestado en la carne. Y ese es el problema que ha caído la iglesia, ¿verdad? Apostasía. Apostasía significa apartarse de la verdad. Apartarse de la verdad. Eso es lo que significa apostasía. Ahora, Hechos 26. Versículo 22 y 23. Pero habiendo yo obtenido ayuda de Dios, persevero hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y a grandes. ¿Ya vieron? El testimonio, dar testimonio. Pequeños y grandes, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que habían de venir. Que el Cristo había de padecer, que había de ser el primero de la resurrección de los muertos, y que había de anunciar luz al pueblo y a los gentiles. El que tiene luz, los que somos salvos, un cristiano, entendamos esto. Nosotros podemos ser salvos, pero no tener luz para alumbrar. Eso es lo que habla el Señor, ¿verdad? Eso es lo que habla el Señor. Isaías, el último versículo ya, ¿verdad? Isaías 32. Dice aquí: hasta que sobre nosotros sea derramado espíritu de lo alto, y el desierto se torne en campo labrado, y el campo labrado sea estimado por bosque. Imagínense, ¿verdad? Hasta que sobre nosotros sea derramado espíritu de lo alto,
y el desierto se torne en campo labrado, y el campo labrado sea estimado por bosque. ¿Qué significa? Está hablando el Señor de un desierto, ¿verdad? Pero cuando viene el Espíritu Santo, ¿m? A como va a pasar en el milenio, claro, cuando Jesucristo toque su pie en la tierra, todo se va a transformar a como era antes. Los desiertos van a florecer. ¿Han leído eso? Hay muchas cosas que la iglesia se pierde por seguir doctrinas de hombres, de lo bello que va a suceder. No se habla de esto, pero se hablan de otras manifestaciones que no saben ni lo que es, ¿verdad? Imagínense que los desiertos van a florecer. Los desiertos van a florecer. Van a salir ríos donde no existían antes. Porque recordemos, cuando Jesucristo pone sus pies en la tierra, Él va a derrotar al enemigo, ¿verdad? Y va a regir con vara de hierro a las naciones. Y vamos a reinar nosotros, la iglesia, venimos con Jesucristo, ¿verdad? Y, qué bonito, como habla la palabra del Señor, como era antes, la tierra va a ser así. Imagínense toda la abundancia que va a haber después de toda la tribulación que pasa, ¿verdad? Esto va a suceder, claro, ya al final, ¿verdad? Porque Jesucristo viene y dice su palabra que viene en las nubes y con el resplandor de su venida destruye el anticristo. Imagínense. Imagínense. Y todo, ¿verdad? No más guerra. A vivir el milenio. Israel salvo, ahí mismo, vivir el milenio y ver todas estas cosas, ¿verdad? Bella. Pues entonces lo que está hablando aquí, ¿verdad? Similar de que nosotros, ¿verdad? Hablamos de la palabra del Señor, ¿verdad? Y ya cuando el Señor, escucha el Evangelio y lo acepta. Imagínense que hay hasta fiestas en los cielos cuando una alma es salva. Porque por precio somos comprados, dice la palabra de Dios, ¿verdad? Así que es una alegría. Así también como dice el Señor cuando habla del hijo pródigo. Que el padre fue a hacer una fiesta. Imagínense, el hijo salvo que vivía con su padre se puso celoso. ¿Pero qué pasó? Mi hermano se va, le diste el dinero, derrochó el dinero y ahora viene. ¿Y qué dijo el Señor a su hijo? No, es que tu hermano estaba muerto, ahora tiene vida. ¿Y qué hizo el Señor? Le puso un anillo a su hijo, la mejor vestimenta, e hizo una fiesta. Así hacen los ángeles por cada alma que se salva. Imagínense, cada alma que se salva. Así que nosotros somos la luz y debemos de resplandecer en el mundo. Bueno, esto es todo por hoy, gracias al Señor, ¿verdad? Y vamos a hablar sobre el capítulo, vamos a leerlo y vamos a estar hablando, ¿verdad? De las iglesias, en el capítulo 2 de Revelaciones, Apocalipsis, ¿verdad? Que el Señor les bendiga y gracias Marcia, por estar escuchando. Y para todos los que van a ver este video, ¿verdad? Que Dios los bendiga. Y hasta pronto si el Señor nos permite. Bye.